Canal 10 transmite desde la ciudad de Pachuca Hidalgo, México. En este tiempo, para que todos seamos uno, vamos a continuar con la lectura de la palabra de Dios. Estamos en el estudio de su palabra, habiendo escuchado en el Salmo 2, donde en el primer versículo del Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? En el versículo 2 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Alejarse de Dios, romper la relación con Dios, ¿verdad? ¿Y por qué vienen esos pensamientos de cosas vanas? Y leyendo en el capítulo 6 del libro de Génesis, dice aquí que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Vamos a ver quiénes eran estos hijos de Dios. Aparecen aquí los hijos de Dios que vieron, ¿verdad?, y escogieron mujeres de hombres. Entre todas ellas escogieron a las más hermosas. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios y por qué pusieron sus ojos en las más hermosas? Vamos al libro de Job, nada más para buscar identificar quiénes eran estos hijos de Dios. Dice acá, dice en el libro de Job, en el capítulo 1, dice en el versículo, aquí lo tenemos, perdón, dice en el versículo 6, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Y luego dice: entre los cuales vino también Satanás. Aquí está mencionándose a los hijos de Dios, pero entre los cuales también se encontraba Satanás. Entonces, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Aquellos que estaban, ¿verdad?, reunidos con Satanás. Y luego dice en el capítulo 2, dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Estos fueron los hijos de Dios que pusieron sus ojos, según el libro de Génesis en el capítulo 6, dice que vinieron los hijos de Dios dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Cuál es la razón entonces por la que los hombres en sus pensamientos tienen cosas vanas? Porque desde aquellos tiempos los hijos de Dios vinieron y escogieron entre las mujeres de los hombres, y esto hizo que, siendo las más hermosas, pues se manifestara ahí una expresión de escoger por vanidad.
Y dijo Jehová, cuando esto sucedió, cuando escogieron entre todas, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Cuando Dios expresa no contenderá, es decir, el Espíritu de Dios, aquí se identifica que entra por esa situación de que en las mujeres de la tierra en aquellos tiempos, cuando se empezaron a multiplicar, hubo esa relación con los hijos de Dios, y pues dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dios establece ahí una palabra que habría de cumplirse, que el Espíritu de Dios, que es un espíritu que ya lo vimos, es un espíritu bueno, dice que no va a estar en contienda permanente, porque ciertamente Él es carne. Y se establece una lucha en el hombre entre el Espíritu de Dios y la carne. Porque la carne se va a las vanidades, la carne se va entonces a los deseos, a lo que a los ojos es hermoso, es bonito, es bueno, es placentero, pero a los ojos, no en el espíritu. Y Dios decide acortar la vida del hombre. Dios decide establecer que la vida del hombre no irá más allá de los 120 años. ¿Qué resultó de esa, pues de esa relación que tuvieron los hijos de Dios con las mujeres del hombre, con las hijas de los hombres? Dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las mujeres de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Es decir, se volvieron hombres de guerra, valientes, eran los que tenían el poder, eran los que dominaban sobre la tierra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cuál fue el resultado? La maldad en los hombres. La maldad. Y era mucha en la tierra. Y cuando Dios habla de mucha, ¿qué podemos imaginarnos? ¿Qué podemos pensar? ¿De qué magnitud? ¿Qué actos? ¿Qué se realizaba en la tierra? Los hombres y las mujeres, esas mujeres de los hombres y esos hombres que habían nacido de ese acercamiento, de esa relación entre los hijos de Dios. ¿Cuáles hijos de Dios? Aquellos que estaban rodeando, que iban junto con Satanás a buscar de la presencia del Señor. Sí, de hecho, bueno, aquí podemos, si nos localizamos en Eclesiastés capítulo 1, versículo 11, nos da el ejemplo de lo que estamos hablando en este momento. Espera que lo localicen. Eclesiastés capítulo 1, versículo 11. Y nos dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Y bueno, pues aquí es en donde nosotros en la tierra muchas veces cuando hacemos algo buscamos lo que es la vanidad, y es donde empieza pues a afligir el espíritu, porque el espíritu de Dios no habla de vanidad, en él no se ve la vanidad, en él hay siempre un gozo, se busca por medio del espíritu la felicidad, pero no como tal para que de afuera, y que los hombres nos vean y nosotros que seamos enaltecidos, sino enaltecido es Dios siempre. Entonces pues él es al que le debemos de dar la gloria siempre, entre hombres no. ¿Y cómo damos esa gloria? Pues viviendo o entendiendo que el Espíritu de Dios
es un espíritu bueno. Lo hemos conocido así en los primeros capítulos del libro de Génesis, cuando todo lo hizo bueno y vio que toda su obra era buena. Es un espíritu, el Espíritu de Dios es un Dios de amor, es un Dios bueno. Y en esa bondad entonces hay santidad. Dios hace todas las cosas buenas, hay santidad, y entonces no es posible pensar que en el Espíritu de Dios haya alguna maldad o algún concepto de maldad. No es posible pensar en esa circunstancia, sino que estamos observando cómo esas mujeres, los hijos de Dios, pusieron sus ojos en la hermosura de las mujeres, de los hombres, de las hijas de los hombres. Y al hablar de la hermosura es porque estaban viendo con sus ojos los aspectos carnales, lo que era bello a los ojos. Y lo que era bello, por eso Dios dijo, es que no contienda mi espíritu porque ellos son carne. Es decir, se fijaban en la belleza del cuerpo y se relacionaron y dieron nombres con esta, pero ¿qué había en sus corazones? Con estas características. Dice aquí que hombres valientes, ¿verdad? Y que se hicieron ellos los de renombre en la tierra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Las cosas vanas en nuestra mente, cuando con los ojos vemos la carne, vemos la hermosura, vemos lo bello y codiciamos. ¿Y hasta dónde nos lleva? Dice, tanta maldad, que en el hombre ya no había un solo pensamiento, sino de continuo solamente el mal. ¿Y a dónde llevó esta condición, esta circunstancia? ¿A dónde llevó el Padre? Aquí vemos, si ponemos atención sobre lo que Jehová ponía y tenía sus ojos puestos aún sobre ellos, así como lo puso su vista, miró a Caín y lo exhortó a que hiciera el bien. Aquí también Jehová, viendo cómo la humanidad de aquellos tiempos, los hombres de aquellos tiempos, solo tenían maldad en su corazón. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ese corazón lleno de amor, ese corazón lleno de bondad, fue lastimado por la maldad del hombre. ¿Hasta cuánta tuvo que haber sido esa maldad? ¿De cuántas maneras el hombre realizaba hechos, actos que llegaron a lastimar el corazón de Dios? Tanta maldad en sus pensamientos, de continuo, llenos de maldad. Y dijo Jehová, a tal grado fue el dolor en el corazón de Dios, que dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Un sentimiento de arrepentimiento de Dios de haber hecho al hombre y a los animales y todo aquello que le había puesto en sus manos para que se enseñoreara. El Señor veía tanta maldad que en el Señor hubo arrepentimiento de haber creado al hombre, pero nada más al hombre. No dijo que se arrepentía de su creación, sino nada más aquel hombre en el que se había sembrado la maldad. Pero dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y aquí está
una vez más manifestada la misericordia del Señor, porque dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios, aun cuando estaba dolido en su corazón, en su perfecta justicia, escudriñó y encontró a un hombre en el que sí halló gracia. Y si volvemos al salmo que estábamos leyendo, volvemos al salmo 2, si lo mantenemos ahí, si nos habla, sí, por favor. Nos dice nuevamente desde el principio: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Amén. Ahí Amén. está. Dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos con furor, y ahí está la palabra en el capítulo 6 de Génesis, donde Dios dice, los raeré, ¿verdad? Habla con furor nuestro Dios, y los turbará con su ira. Y Dios se arrepentía, ¿verdad? Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Veía Dios también a su hijo y encontró a Noé. Pídeme y te daré herencia por las naciones y como posesión tuyas los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Estaba inflamada la ira de Dios. Pero ¿qué nos dice la palabra? Nos dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Había un hombre, en aquel tiempo, un hombre, Noé, ¿verdad? Y Noé confiaba en Jehová. Y si repasamos un poco la descendencia o la ascendencia de Jehová, la genealogía de Noé, vamos a ver que Noé era descendiente de Set, de aquel hijo que Jehová le sustituyó a Eva para reemplazar a aquel hijo que había muerto, que era Abel, un hijo que había ofrendado de lo mejor a Jehová. Y con esta palabra nos volvemos a hacer una pausa para poder meditar en ella y podamos, en conclusión de este espacio, de este tiempo que Dios nos da para escuchar y meditar en su palabra, para ver por qué en nuestras mentes, en nuestros corazones guardamos vanidades, porque desde aquellos tiempos el hombre, la maldad, el pecado nos lleva a esa condición. Reflexionemos y démosle gracias a Dios una vez más. Sí, vamos a hacer una oración y dándole gracias a Dios porque Él usa nuestras vidas para poder predicarles y compartirles de la palabra de Dios. Y esperamos que lo guarden en su corazón y reflexionen, como dice mi hermano Leopoldo, y que seamos hacedores también de este consejo de sabiduría que Dios nos da.
Amén. Padre eterno, gracias te damos por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Canal 10 transmite desde la ciudad de Pachuca Hidalgo, México.